La fiesta de Reyes. Cuadro de costumbres puertorriqueñas. Pepita Piñones era la chica más graciosa, linda y vivaracha de la ciudad. Criada toda su vida entre las vetustas murallas de la capital, no había visto más campo que el del Morro y alguno que otro paseíto dado a los pintorescos barrios de Puerta de Tierra y Santurce. Se acercaba el Día de Reyes. ¡Oh, el campo! ¡Qué bonito es el campo! Y a través de los vidrios color de rosa de los 15 años, Pepita suspiraba por ir al campo a reyar. Por fin vio cumplidos sus deseos. Unas amigas de su madre que vivían en el pueblo convidaron a la gentil Pepita a pasar la temporada de Reyes en su compañía. Partió pues para el campo después de dar un estrechísimo abrazo a su mamá, que sonriendo la dijo: «Vete, niña, vete a pasar trabajos. No veo otro medio de curarte de tu manía de reyar que complaciéndote. Ya te divertirás». «Y mucho, mamá», dijo la candorosa niña, henchido de alegría el corazón. Y cómo no, no iba a haber cumplido sus deseos, no iba a la gloria. Ah, 15 años, edad de las bellas ilusiones, de los locos devaneos, qué hermosos son. La familia que con tanta complacencia dio hospitalidad a Pepita era de lo más distinguido de la villa. Una señora mamá que en sus buenos tiempos había sido muy divertida y aún le quedaba el compás para dirigir los jolgorios de la tradicional fiesta del majarete y arroz con perico. Dos hijas jamonas que pasaban de los 35, largas y flacas como un espárrago, un apuesto doncel de 23 años y otra polla de 21, un poco agraciada aunque un tanto sosa, por no haber soltado el pelo de la dehesa. Estos eran los huéspedes de la sin par capitaleña, que reunía a una graciosísima figura de viveza, de unos negros ojos pillos y hermosos como dos luceros, una boca encarnada y linda como un piñón, y dos hoyuelos en las mejillas, que hacían sumamente expresivo aquel semblante fresco y sonrosado como una mañana de primavera. Unía Pepita a estos encantos una educación distinguidísima y toda la soltura de una señorita de buena sociedad. Al llegar al pueblo todo fue alegría y agasajos. La casa de doña Filomena adquirió un brillo inusitado, como que un sol resplandeciente la iluminaba. Manolito fue el obligado pretendiente de Pepita, y Luisa, la hermana menor, su inseparable compañera. Las dos jamonas no podían negar que era bonita, pero la una decía que tenía los labios gruesos y la otra le encontraba la frente estrecha y el pelo demasiado rizo. En fin, aquellas feas, cómo no sentirse mortificadas con la hermosura y méritos de Pepita. Luisa misma no era objeto de su envidia, y eso que su hermosura no pasaba de ser una medianía en el pueblo donde había otras que le aventajaban. En pocos días Pepita fue presentada a toda la buena sociedad de la población, y su belleza, unida a su exquisita discreción y modestia, le captaron la simpatía de tirios y troyanos. Exasperó esto bastante a las jamonas, que con todos estaban enchismadas y eran repulsivas por su carácter orgulloso e intratable. Manolito era el pedante hazmerreír de las muchachas, por las que se creía adorado, y de todas se alababa, pues según él, la que más y la que menos le había concedido algún favor, entendido que él llamaba favor a algún guiño gracioso que por travesura o por alentarle hacíanle a escondidas del papá. Las chicas traviesas, como todas, se vengaban de su petulancia, haciéndole creer que era el mejor tipo, el joven de más mérito del pueblo, y luego se burlaban de su necedad.
Solo Luisa era querida por su moderación y amabilidad. En cuanto a doña Filomena, era una buena de Dios. A todo decía amén y sus hijas le parecían bellezas, extrañándose mucho el que no se le hubieran casado. Pero ellas hacían bien. Para casarse con un pelagatos mejor estaban en su casa guardaditas. Hasta que no se le presentara un doctor cuatriborlado, decía Eusebia la mayor, que parecía una arenca en salmuera, no le daba a ella su prieta y huesuda mano. Y yo, decía Menita la segunda, si no es coronel o comandante, cuando menos, no espere de mí más que el desaire, pues nací para militara, y militara he de ser o moriré soltera. Luisa no decía nada. Modesta en sus aspiraciones, siempre hacía que su corazón palpitara con fuerza cada vez que al asomarse a su ventana divisaba al dependiente de una farmacia vecina, plantado de guardacantón, mirando para su casa todas las horas que le dejaba libre el despacho. En cuanto a Manolito, ya se consideraba poseedor de una bella heredera de Piñoles, que como hija única de una familia acomodada, ya le traería buen dote, a más de la envidia que causaría a todas esas tunantas del pueblo que de él se burlaban, siendo él tan elegante, tan ilustrado. Oh, eso no había que dudarlo. En las veladas caseras era el primer recitador. Qué ademanes, qué apostura, de nada se cortaba. Lo mismo le era emitir su fácil palabra delante del pueblo inculto que ante una asamblea de notables. Era mucho muchacho Manolito, y como músico, eso era lo que había que ver. Él tocaba peteneras y zapateado en la guitarra, y rascaba el Ave María de Schubert en el violín que no había más allá. Luego hablaba paté y jerigonza, y todavía esos necios del pueblo se atrevían a poner en duda su instrucción. Nada, la envidia de su fortuna, porque era el niño mimado de las chicas, pues aunque algunas aparentaban burlarse, era por despecho, para disimular que se estaban muriendo por su personita tan remonona y tan chic. Y diciendo esto se contorneaba delante del armario de espejo de su madre, mientras hacía con exquisita gracia el lazo de su corbata. Pobre Pepita Piñoles, cuánto te vas a divertir en la temporada de Reyes. Llegó el día último de año. En casa de doña Filomena se preparaban a esperar el nuevo con un magnífico arroz con cumblera y los indispensables pasteles de plátano, sin olvidar el majarete. Desde por la tarde estaban dando asaltos las hijas de doña Filomena con otras chicas de la vecindad, provistas de sus correspondientes maracas, pandereta y güiro, mientras que Manolito escuchaba el resto tocando la bordonúa y diciendo para sus adentros: ante mi superioridad en estas músicas, ¿quién me tose? Como en los pueblos pequeños escasea el sexo fuerte, bailaban muchachas con muchachas. Solo Manolito y don Anselmo, mamarracho de más de 50 abriles, solterón y viejo verde, hacía el gasto. El pobre Abelardo de Luisa suspiraba amarrado a su botica, y sus amorosos suspiros envueltos en el aura vagarosa de la tarde, cual diría un poeta cursi, llegaban al alma de la joven y la ponían meditabunda y displicente hasta el extremo de llamar la atención de las hermanas que le dieron el dictado de aguafiestas. Pepita bailaba con don Anselmo, que se creía el más feliz de los mortales al estrechar su talle de ninfa y creíase transportado a sus 20 años. Tan conmovido se sintió su corazón que empezó a hacer proyectos terribles. No era nada, el solterón recalcitrante, pensar en casarse. Pero ¿qué tiene esa chica del demonio que me vuelve loco?, decía el vejete mesándose las greñas de su peluca. Sucumbo, Dios, sucumbo al himeneo, a ese lazo tan aborrecido por mí toda la vida,
y pensando en aquella canción popular decía: en el matrimonio un dogal, cierto es y me ahogará, pero estoy decidido. Mañana escribo al señor Piñoles pidiéndole esa linda mano. Pepita, infeliz Pepita, estarás destinada a ser la esposa de un Anselmo Cascarillas o de un Manolito Paredes de Molino. Este soltó con rabia la bordonúa y se fue derecho al viejo, diciéndole 4 crudezas por su insistencia en obsequiar a Pepita. Aquel que no era manco le soltó un tremendo maracazo que lo dejó más chato de lo que era. Ante este desagradable incidente, solo el talento de doña Filomena pudo encontrar salida para que, sin aguarse la fiesta, siguiera todo en paz y en buena armonía, salándose el año que empezaba. Siguió el baile y al dar las 12, que era lo que esperaba Manolito para dar el golpe de efecto, después de los saludos que todos cambiaron, como es costumbre, rompió la música con un 6 chorreao y Manolito, retirándose con Pepita a la ventana, le declaró formalmente su furibundo amor en términos tales y con tal lujo de juramentos y requiebros que la chica se sintió abrumada sin saber qué contestar. ¿En qué me he metido yo?, se decía deplorando una y mil veces haber salido de su capital. En tanto las horas pasaban y la pobre niña se aburría asediada por un viejo y un necio. Las señoritas Paredes bailaban con Amore mientras Luisa suspiraba y doña Filomena se dormía en el sillón. El día de Reyes, pensaba Pepita, es el gran día. Iremos al barrio de Bucarabones y allí dicen que me divertiré. Llegó por fin el día tan deseado. En casa de don Perico las esperaban con una lechonada y en casa de doña Anacleta con el sabroso mundo nuevo y dulce de papaya. Un magnífico caballo estaba preparado para Pepita, la cual ya había aprendido a manejarlos. También iban a caballo las señoritas Paredes y Manolito en un jaco flaco y cojo por añadidura, pues fue el único que encontró. Algunos otros jóvenes los acompañaban montados en banastillas y doña Filomena, don Anselmo y otras chicas en un carro tirado por los compañeros del dios Apis. Pepita entusiasmada no cabía en sí de gozo, pues que al fin iba a rellar. Amaneció la mañana lluviosa y desapacible. Una llovizna majadera caía desde el amanecer y el camino por donde marchaba la cabalgata estaba lleno de fango y casi intransitable. Emprendieron la caminata llenos de alegría a las 5 de la mañana y al son de maracas y güiros entonaban estas y otras coplas. Ya estamos en Reyes, bendito sea Dios, ellos van y vuelven y nosotros no. De lejos venimos rompiendo maletas solo por comer arroz con chuletas. Mas pronto cesaron los cantos. Rato hacía que los caballos iban chapaleando por el lodazal, el agua arreciaba, no siendo suficiente los paraguas para defender a las damas de la lluvia. Los hombres iban calados hasta los huesos. El sin par Manolito sobre su Rocinante era una viva imagen del caballero de la triste figura, así como don Anselmo, que deshechos con el agua los afeites con que pretendía ocultar sus 50 años bien cumplidos, parecía una caricatura. Pepita, a pesar de su natural bondad, pues de nadie se burlaba, no podía menos que ocultar el rostro bajo un paraguas para reírse a sus anchas de la facha de sus 2 pretendientes. El caballo de Menita dio un resbalón y fue a tener a una zanja con su preciosa carga. Manolito, don Anselmo y otro joven fueron a socorrerla, mientras que el de Eusebia, un poco brioso, al caer el otro, se espantó y emprendiendo una carrera desenfrenada por entre los zarzales, arrasaba a la pobre fea, haciéndola parecer una bruja escapada del aquelarre. Todo era confusión y algazara. Doña Filomena
al ver a sus dos hijas en peligro, gritaba desaforadamente desde el carro y por fin le dio un tremendo ataque de pataleta que vino a aumentar el revolú. Salió Menita del barranco hecha una calamidad. El agua de Barcelona y el colorete habían desaparecido, reemplazándose por una buena capa de barro que la hacía parecer una furia del infierno. Un animoso joven, poniendo su caballo a escape, logró contener el de Eusebia, cuando después de subir una cuesta la iba a estrellar contra unos riscos. Apoyó a la infeliz en el tronco de un árbol, pues había perdido el conocimiento, y llamó a los de la comitiva, que corrieron a su encuentro, presos de la mayor inquietud. Vuelta en sí la joven con los cuidados de Luisa y Pepita, y reunidos ya todos en aquel sitio, al ver que nadie tenía que deplorar más que el susto, recobraron poco a poco el buen humor y se rieron del percance. Don Anselmo propuso que tomaran la mañana debajo de aquel árbol, pues estaban desfallecidos, para lo cual, como hombre previsor, había traído 2 buenas botellas de carabanchel. Pepita no pudo tomar aquel licor repugnante para su paladar delicado, y se sentía débil y desanimada. Por fin emprendieron otra vez la marcha un tanto mohínos, y llegaron a casa de don Perico. Allí volvieron a sonar los instrumentos de la música de guayo, y en todas formas pidieron el aguinaldo con estas y otras coplas. Aquí está la trulla de los enlodaos, y solo pedimos arroz con melao. Recibidas fueron por todos los estancieros con cordial agasajo. A poco se presentó la dueña de la casa con una gran bandeja de almojábanas para hacer boca. Enseguida empezaron los sones, y los galanes del pueblo y los galanes del campo, ataviados con sus trapitos de cristianar, dieron principio a la danza. Pepita al fin se iba a divertir. El salón de baile era una habitación baja de techo, y en las vigas, a falta de canastillos de flores, estaban colgadas sendas mazorcas de maíz y tabaco en rama. La atmósfera era asfixiante por la aglomeración de gente no muy escogida que allí bailaba. Sendos platitos de arroz con coco y jengibre, arroz con perico, repartieron los anfitriones regados con anís escarchado y otras bebidas por el estilo. Pasaba el tiempo y ya eran las 2 de la tarde, y los estómagos demandaban un alimento más sólido. Pepita se sentía morir. Su constitución delicada apenas podía resistir estos jaleos. Por fin a las 4 de la tarde se sirvió el lechón asado con ajilimójili, plato tradicional, y por fin pudo Pepita tomar un poco de vino agrio que don Anselmo le proporcionó. Confortada con esta comida, a la que siguió un suculento majarete, ya pudo otra vez emprender baile. Un 6 bombeado se tocaba, y el sin par Manolito, con una arrogancia pedantesca, dirigiéndose a nuestra joven, dijo: mi corazón, Pepita, yo te doy a ti, que es más grande, no dudes, que el lechón que yo comí. No hay duda que tienes talento, Manolito, díjole una chica del pueblo haciendo un guiño a Pepita. Esa versa es admirable. Tocóle a don Anselmo. Después de un gran rato de espera, en que nada se le ocurría al vejete, que ya se le habían mojado los papeles e impacientábase la concurrencia, dijo mirando a Pepita como un babieca: desde aquí te estoy mirando como un granito de anís, y en la cara te conozco que tú me quieres a mí. Soltó la carcajada la niña y, mordiéndose los labios Mena, a quien antes obsequiaba don Anselmo, tocóle el turno a Pepita. Pero si yo no sé coplas, dijo con candorosa sonrisa. Luisa acudió en auxilio de su amiga y le deslizó al oído la siguiente: ¿cómo quieres comprender de las flores el idioma si no sabes suspirar ni sabes cómo se llora? Ya al anochecer levantaron el campo los aguinalderos, y a caballo otra vez emprendieron la caminata hasta la casa de doña Anacleta. El día se había arreglado un poco,
y prometía una bellísima noche de luna. A las 8, después de 1000 trabajos por un camino fangoso y detestable, llegaron a aquella casa, donde ya les aguardaban con la mayor solicitud. Después que hubieron pedido el aguinaldo acompañados de cuatros y guitarras, los obsequiaron con un rico mundo nuevo, confeccionado por el ama de casa, que tenía fama en toda la comarca de prepararlo divinamente. Comenzó el baile y continuó animado hasta más allá de la medianoche. Todos estaban muy contentos, solo Pepita se aburría soberanamente, harta de las sandeces de sus dos caballeros y estropeada con tanto jaleo, apenas se podía tener de pie. Luisa, comprendiéndolo, la hizo recostar en una hamaca. Llegó la mañana, pocos bailarines conservaban su buen humor. Doña Filomena dio la orden de partida. Era preciso volver al pueblo y todos estaban rendidos de cansancio. Así es que la vuelta fue una triste y penosa, pues para remate de fiesta los caballos cansados apenas adelantaban el camino. Solo don Anselmo se atrevía a ratos a entonar entre dientes la siguiente copla: subiendo cuchillas y bajando cuestas, se nos han cansado toditas las bestias. Ya era cerca de mediodía cuando, desfallecidos y muertos de hambre, llegaron al pueblo. Pepita estaba curada de la manía de rellar. Ya sabía lo que eran las tan decantadas fiestas de Reyes y solo deseaba volver a la capital para abrazar a su mamá, cuyas burlas temía sin embargo. ¿Por qué será que no me he divertido?, pensaba, y es que estas fiestas no pueden tener el atractivo para los hombres de esta época de civilización y progreso que tenían para nuestros antepasados. Y así todas estas fiestas tradicionales se impondrán exclusivamente en nuestras costumbres y en nuestros gustos, según vayan adelantando los tiempos que nos acercan al siglo XX. Ana Roque de Duprey nació en Aguadilla el 18 de abril de 1853. Fue maestra, periodista, escritora, geógrafa, matemática, astrónoma y botánica, compositora, filántropa, feminista y sufragista. Su padre, viendo su interés en aprender desde temprana edad, la matriculó en la escuela particular dirigida por su abuela, donde estudió desde los 7 a los 9 años. Desde 1885 estudió el bachillerato en el Instituto Provincial y ejerció el magisterio desde ese mismo año en Arecibo y otros pueblos. De la década de los 80 hasta el siglo XX, fundó los periódicos Euterpe, La Mujer, La Evolución, La Mujer del siglo XX, Álbum Puertorriqueño y Heraldo de la Mujer. Publicó libros científicos y pedagógicos como Elementos de Geografía Universal de 1888, Botánica Antillana 1888, Gramática Castellana, así como ficción en forma de cuentos, novelas y leyendas, entre ellos Pasatiempos de 1898, Novelas y Cuentos de 1895, Sara la Obrera de 1895 y Luz y Sombras de 1903, además de otros ya inconseguibles. En 1932, la Universidad de Puerto Rico le confirió el doctorado honoris causa en letras. Muere en 1933, un año después de lograrse su sueño del voto femenino que no consiguió ejercer. La narración escogida para esta lectura figura en su libro Pasatiempos. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.